Dios los bendiga, mis hermanos. Aquí estamos una vez más con ustedes, llegando ahí a su teléfono, a su computadora o a su casa, esperando, mis hermanos, que podamos mantenernos conectados de una manera u otra y de esa manera promover la unión y la alabanza a nuestro Dios, que es lo más importante. Estaba platicando con alguien hace una semana, un hermano de la iglesia, y estábamos hablando acerca del tema del día, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy, que es la cuarentena. Este tiempo nuevo, este tiempo diferente. Y el hermano me estaba mencionando que ¿Cómo puede ser posible que nuestro Dios haya permitido que esto venga a la iglesia en estos tiempos, si Dios sabe que esto a lo mejor va a causar que algunos, varios miembros de la iglesia se vayan a enfriar? Cuando hablamos de enfriar, hablamos de un enfriamiento espiritual. Es decir, aquel fervor, aquel deseo de alabar, de glorificar, de buscar de Dios, por falta de ir a la iglesia y por falta de convivir y por falta de estar rodeado de personas que también alaban al mismo Dios, puede traer desánimo en algunos, desaliento. Se enfría el corazón, se enfría el deseo de buscar de Dios, y quizás hasta el punto de que algunos dejen de ir a la iglesia completamente. Que cuando anunciemos a la congregación que ya estamos libres de regresar y convivir una vez más, que quizás no va a ser la misma congregación que regrese. Quizá va a ser un número más pequeño, especialmente aquellos que todavía no se afirmaban. Y al estar platicando con el hermano, hablábamos del carácter de Dios. Y esta es mi respuesta a lo que yo puedo ver, y la quiero compartir con ustedes. Lo primero que tenemos que ver es el carácter de nuestro Dios. Antes de ver la situación, el problema, la pregunta, antes de ver cualquier cosa, tenemos que ver quién es nuestro Dios. Y nuestro Dios, por sobre todo, es justo en lo que hace. Esto que Él permite que venga a la iglesia es justo para este tiempo, es lo necesario. Cabal, dirían algunos. Nuestro Dios es soberano, es decir, que nadie puede alegar con Él y decir ¿por qué haces esto? Las decisiones de Él son justas, y en su soberanía decreta algo, y es siempre también sabio. Esto no agarró al Señor descuidado. Esta cuarentena, este virus, este problema no agarró al Señor descuidado. El Señor bien sabía el tiempo, el día y la hora que íbamos a pasar por esto. Y después de ver el carácter de Dios, tenemos que ver el cuidado de Dios hacia la iglesia. Dios ama tanto a su iglesia que dio su vida misma por ella. Es más, cuando el Señor habla a los maridos en cómo debemos amar, cuidar, proteger a nuestras esposas, el ejemplo que se nos da es el ejemplo de la relación que el Señor Jesucristo tiene hacia la iglesia, cómo la amó, le sirvió y dio su vida por ella. Y también tenemos que recordar que por el cuidado especial que Dios tiene para su iglesia, que el enemigo no va a prevalecer contra ella. Así que eso no ha cambiado, el carácter de Dios no ha cambiado.
El cuidado especial de Dios para su iglesia no ha cambiado. El amor que Dios tiene para su iglesia no ha disminuido para nada. Pero ¿qué del enfriamiento espiritual? ¿Qué de este tiempo que va a causar que algunos cristianos, ahorita vamos a aclarar eso, dejen de asistir, dejen de congregarse y se enfríen a tal grado que dejen de congregarse completamente y nunca más regresarán a la iglesia? Unos dicen, hermano, hay que abrir la iglesia lo más pronto posible porque si no, ya no va a regresar nadie. Nadie va a querer regresar, nadie va a querer estar una vez más adorando al Señor. Hermanos, Dios está en control. Dios está en control. Vamos a definir unos términos primero, mis hermanos. Ahí en Apocalipsis capítulo 3, el capítulo 3, versículo 14 al 19, es un mensaje que el Señor le da a una iglesia. La iglesia estaba en la Odisea y esa iglesia tenía algo, un problema. Había unos que eran fríos afuera de la iglesia. Había otros creyentes que el Señor nombra como caliente. Y había otros dentro de la iglesia que eran tibios, que se habían enfriado. Y se los voy a leer para refrescar nuestra memoria de la palabra de Dios. Dice el capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Escuche bien, mi hermano. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17, muy importante. A los tibios les dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí le habla a tres distintos grupos de personas. El primero es alguien que es frío, es decir, una persona, un mundano, un incrédulo, alguien que no ha conocido, que no conoce, no asiste a la iglesia, no tiene ningún conocimiento, no quiere nada con el Señor, está completamente desconectado. No se ha arrepentido de sus pecados, nunca ha hecho una confesión de pecado, está completamente apartado de Dios, muerto en sus delitos y pecados, tal como estábamos todos nosotros en algún tiempo. Ese primer grupo está afuera de la iglesia, no pertenece a la iglesia. Ese grupo se tiene que arrepentir si quiere ir a la gloria, y si no, pues le espera el juicio final. El segundo grupo es el grupo que el Señor denomina aquí caliente. Estos son los verdaderos creyentes, los que han confesado su pecado, los que el Señor ha traído hacia Él, los que el Señor ha lavado, santificado, purificado con su Espíritu y su palabra, y ahora el Señor los hace permanecer dentro de la iglesia. Pero el tercer grupo es un grupo a veces difícil de descifrar. Este tercer grupo es una persona tibia, que se ha enfriado, a lo mejor se cree. Pero una persona tibia es aparentemente aquí, miembro de una iglesia, pero este o esta o estos no son cristianos. Simpatizan con el evangelio, les gusta convivir, les gusta andar, les gusta la música, les gusta X razón de la iglesia,
pero creen que no necesitan de Dios. Por eso ahí dice que ellos dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, ellos están bien, no, como alguien dice, no soy malo, nunca he matado a alguien, nunca he robado a alguien, nunca he hecho nada, soy buena persona. Y está bien, no los voy a, dicen ellos, no los voy, si alguien quiere entrarle de lleno a la iglesia, pues éntrele, y si alguien no quiere entrar a la iglesia, bueno, pues yo quién soy para juzgar. Ese es un tibio, una persona que cree que a lo mejor hay un Dios, pero que no necesitan de ese Dios, y quizás son miembros de una iglesia, creen que la tienen hecha. Pero la Biblia aquí los pone en una categoría como hipócritas, como que realmente carecen. Se creen ricos, pero el Señor dice que son pobres, miserables, y se tienen que arrepentir. A ese grupo de personas, el Señor los va a vomitar de su boca, porque nunca le han pertenecido. Este mismo grupo de personas es la persona que va a decir, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y el Señor les va a decir, apártate de mí, nunca os conocí. No es que un tiempo les conoció y después se apartaron, se enfriaron y el Señor se olvidó de ellos. No, es que nunca se entregaron al Señor. Ese grupo de personas, esos tibios, son los más, para usar una palabra que está aquí, miserables, porque no están en el mundo de lleno y no están en la iglesia tampoco de lleno. Esos tibios no van a entrar al reino de los cielos. Esos tibios son los primeros que se van a ir de la iglesia en estos tiempos, cuando la iglesia no se está reuniendo. Esos tibios que nunca le han entregado su vida al Señor, que nunca se han arrepentido, son los que más se van a apartar en estos tiempos. ¿Por qué? Porque nunca se entregaron. Y Dios en su sabiduría va a limpiar la iglesia en el tiempo final. Claro, pero el Señor la está limpiando hoy, la está purificando. Y la va a ir purificando. Y todas aquellas personas que están ahí para hacer un daño, el Señor las va a eliminar poco a poco. Y quizás este tiempo el Señor lo está aprovechando en su infinita sabiduría, en su infinito juicio y en sus decisiones perfectas. Quizás el Señor lo está usando de modo de limpieza a la congregación. Pero a nosotros, mis hermanos, los creyentes, los cristianos, los que caemos en la categoría de caliente, de aquí en Apocalipsis capítulo 3, aquellos que hemos gustado del Señor, que hemos probado a Cristo, que hemos probado de la palabra, que hemos visto, que hemos entendido que solo hay un Dios grande, fuerte y verdadero, aquellos que entendemos que Dios es nuestro refugio, nuestra esperanza y nuestra roca. A nosotros, mis hermanos, en este tiempo tenemos que tener mucho cuidado también. A usted, mi hermano, y a mí, a mi familia y a su familia les digo esto: cuídese de no descuidarse en este tiempo. Cuídese de no descuidarse en este tiempo, mi hermano. En lugar de decir como los tibios, soy rico, de nada tengo necesidad, debemos reconocer nuestra pobreza, que somos desventurados, miserables, con problemas, que necesitamos de Dios, ciegos sin Él, desnudos sin Él, apartados de la gracia sin Él. Hay que reconocer la grandeza de nuestro Dios, el carácter de nuestro Dios y entregarnos por completo a la palabra, someternos a ella en obediencia y que ella provoque alabanza verdadera a nuestro Dios. En este tiempo un cristiano verdadero se va a apartar del Señor. Yo creo que no. Yo creo que un cristiano verdadero, el Señor nos va a hacer prosperar. Perseverar es la palabra correcta.
creo yo que en estos tiempos y en todos los tiempos un cristiano verdadero va a perseverar en la fe. Un tibio va a caer. Un tibio que nunca ha conocido de Dios se va a apartar. No la va a hacer porque nunca ha entrado. Pero usted y yo, mi hermano, vamos a llegar al reino de los cielos. Porque el Señor nos lo ha asegurado. Pero tenemos que cuidar de nuestra salvación. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que andar en santidad, tenemos que mostrar con nuestras obras la salvación que Dios ha regalado en nuestra vida. Y hoy más que nunca, mi hermano, tenemos que promover nuevos hábitos en nuestra vida espiritual que van a provocar un acercamiento a Dios. Porque sí, nos hace falta la iglesia, nos hace falta congregarnos, nos hace falta llegar y mi hermano, yo soy el primero en admitirlo, no es lo mismo ver la predicación en un teléfono que estar de frente ahí en la iglesia. No es lo mismo escuchar 3, 4, 5 alabanzas por la televisión que estar en un culto de adoración ahí en la iglesia. No es igual. Por eso le digo que hoy es tan importante, mi hermano, que usted busque de Dios de más. Y mi hermano, la iglesia no está, pero usted todavía tiene los dones del Espíritu Santo. Y usted todavía es hijo de Dios. Y usted todavía puede, mi hermano, poner en práctica hoy los dones que el Señor le ha regalado. Y de esa manera promover la unión entre los hermanos. Me recuerdo la palabra que el Señor inspira a Pablo ahí en 2 de Timoteo. Y le dice a él, a Pablo escribiendo, le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. A Timoteo no se le recomendó que busque una nueva gracia o un nuevo don, sino que se le recordó la gracia y el don que él ya tenía. Y ese don que él ya tenía, que ya era un regalo de Dios, que Dios ya se lo había dado y que había sido confirmado por la imposición de las manos de los ancianos, ese don, Pablo le anima y le dice: avívalo. Mi hermano, usted no busque como que está de moda, que queremos que el Señor haga algo nuevo en nuestra vida. Hermano, con lo que ya tiene es suficiente. Con lo que ya tiene, avive el don que ya está en usted. No lo descuide, póngalo en práctica. De una manera u otra, el Señor se lo dio a usted para ponerlo en práctica. En estos tiempos, mis hermanos, y en cualquier otro tiempo, un cristiano vamos a perseverar, de seguro. Pero con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestro pecado, con nuestra falta de santidad, sí podemos contristar al Espíritu Santo. Ahí nos dice la Biblia en Efesios capítulo 4 que no debemos nosotros contristar al Espíritu Santo de Dios. Dice ahí la Escritura: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hoy, mañana, ayer, antier, hace un año, un cristiano que practica conductas pecaminosas estará o va a estar contristando al Espíritu Santo. El comentarista o el maestro Juan Calvino dice así: ningún lenguaje puede expresar adecuadamente esta solemne verdad, que el Espíritu Santo se regocija por nuestra cuenta cuando somos obedientes a Él, y por otro lado se entristece cuando permitimos algo en nuestra mente que no es digno de su llamado.
Cuídese, mi hermano. Cuídese de no practicar el pecado, especialmente en estos tiempos. No vaya a hacer esa palabra contristar. En el lenguaje original es hacer triste. No haga triste al Espíritu Santo que está dentro de usted. Regresando a la pregunta del principio, mi hermano, ¿por qué Dios provocó esto? Si algunos se van a enfriar, o si algunos se pueden enfriar. El Señor es sabio. El Señor es sabio. El Señor es justo. Está limpiando su iglesia. Está haciendo lo que prometió. Los vomitaré de mi boca. Limpiaré a la iglesia. Pablo dijo que él estaba ahí ayudando a la purificación de la iglesia para presentársela al Señor como una novia sin mancha, sin arruga, limpia, pura. En lugar de cuestionar a nuestro Dios por qué hace esto, mejor decirle: Señor, te alabo, porque tus maneras, tus caminos son más grandes que yo. Y en lugar de provocar duda, Señor, provocan asombro y alabanza a tu nombre, Señor Dios. Usted, mi hermano, y yo vamos a perseverar. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla. En la siguiente enseñanza, mi hermano, en esta serie vamos a hablar de la perseverancia de los santos y las promesas preciosas que el Señor tiene para nosotros, los hijos de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Se les extraña, mis hermanos, y pronto nos veremos. Que Dios les bendiga.